Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 245 de la quinta temporada. Ya 2 presidentes nos comimos, Bueno, vamos 2 por ahora, ojo que capaz que puede haber más, Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? ¿Bien? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Muy bien. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Bien. Por lo pronto quiero arrancar diciendo que pareciera ser que en el campamento kernerista han escuchado las dudas que tiene Cuchu Zayat sobre si Cristina se va a candidatear o no, porque el próximo sábado, en la localidad de Avellaneda, casi un santuario del kirchnerismo en términos históricos, el lugar de la resistencia en el año 17 de este siglo, se va a producir un plenario de la militancia kirchnerista bajo el lema sesentista y setentista de luche y vuelva. Así que tan mal rumbeado no estaba Cucho. Pero en el capítulo de hoy estaremos hablando de esta jugada de Sergio Massa, de hacer un refinanciamiento de la deuda en pesos del Estado Nacional, una deuda que en su porcentaje, un poco más de la mitad, es deuda intraestado, diferentes organismos vinculados al Estado o municipios y demás, y la otra mitad está en bancos, aseguradoras, fondos de inversión, sería lo que se llamaría deudores del mundo del ámbito privado. Bueno, la lectura política que hacen muchos es que, de alguna manera, no sé si se desactivó la bomba o se alargó la mecha, según cómo se mire. Algunos dicen se desactivó la bomba de la posibilidad de que haya una inestabilidad financiera, como la tuvo Macri, dicho sea de paso, ¿no? En el periodo entre las primarias, las elecciones y el cambio de gobierno, y otros sostienen, dicen, no, lo que está haciendo claramente es, se postergó la resolución de algo que en algún momento todo indicaría habrá que encarar, que es la creciente deuda en pesos que está teniendo el Estado Nacional. Según como lo miren, para Cambiemos se postergó la bomba, para Massa especialmente y para el gobierno se garantizó que en un año electoral se reduzca la posibilidad de que haya una inestabilidad financiera, lo que se dice popularmente o lo que se transmite popularmente como un golpe de mercado. Es más, lo que se trae al presente es la posibilidad de una inestabilidad tal que se produzca un cimbronazo. Es más, algunos traen al presente la situación de la salida y la caída del gobierno de Alfonsín, aunque en las circunstancias claramente hay algunos vasos comunicantes, pero es en muchos casos o en varios casos se trata de una situación diferente. Bueno, de esto se desprende varias cuestiones. Primero, pareciera ser que tiene un poco de aire, desde el punto de vista político, Sergio Massa, que está dejando de hablar de inflación y está tratando de instalar otros temas, ¿no? De hace varias semanas que no menciona inflación, básicamente porque su profecía del 3 adelante no se estaría cumpliendo, y está tratando de llevar la pelotita al córner con la renegociación de las metas con el fondo, por un lado, y con la renegociación de la deuda en pesos, para ver si le da un poquito de aire, porque más allá de que públicamente, claramente manifiesta de que no es candidato, me imagino yo, creo, ¿no? En su fuero íntimo, cuando sueña, se imagina, ¿por qué no me tocará a mí en esta oportunidad ser candidato a presidente y eventualmente ganar las próximas elecciones? Cuchu, ¿qué vislumbrás vos en esta jugada de Sergio Tomás Massa? Bueno, vamos a avanzar
no con cuestiones técnicas que después voy a mencionar vinculado con el tema de la deuda. Acá el objetivo fundamental de postergar, refinanciar, realizar este canje de deuda es aliviar las presiones en el mercado de cambio, y si alivia las presiones del mercado de cambio, alivia las presiones sobre los precios, o sea, sobre la inflación. ¿Eso significa que no va a haber presiones cambiarias? No, va a haber presiones cambiarias. ¿Que no va a haber presiones sobre los precios? No, va a haber presiones con los precios. Pero refinanciar esta deuda en pesos va a aliviar un poquito esas presiones. ¿Por qué? Porque gran parte de los vencimientos de esta deuda en pesos cae durante este año, y este año es electoral, y tenés en agosto, en octubre, en noviembre si hay segunda vuelta, cambio de gobierno el 10 de diciembre. Entonces, todo eso históricamente genera procesos de dolarización de activos por parte de los grandes, de los pequeños y de los medianos y chicos. ¿Qué quiere decir? Que ante la incertidumbre de qué es lo que puede pasar, se dolariza. Entonces, ¿qué es lo que hace con este canje? Una masa de esos recursos en pesos lo saca del 2023, lo saca precisamente de esa posibilidad de dolarizarse. Entonces, y los envía al 2024-2025, que esa es la propuesta del canje. Ojo, números redondos, digamos, y ahí por ahí ya empiezo con cuestiones técnicas, son 7,5 billones de pesos. Los bancos tienen el 20% promedio de todo ese dinero. No es que es el canje con los bancos, porque como bien mencionaba vos, Dani, son bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión, grandes inversores locales e internacionales y el Estado, si querés poner, entidades públicas, nacionales, provinciales, municipales. Digamos, obviamente que este último capítulo, que es el sector público, esa deuda intersector público, se refinancia siempre. Digamos, no hay peligro de que se dolaricen, salvo algún que otra entidad que pueda realizar alguna de esas, entre comillas, mala picardía de querer dolarizarse y que vaya en contra de la estabilidad financiera del propio gobierno. Entonces, la propuesta es esa refinanciación. No es que todos van a aceptar, no es que está asegurado que el 100% vaya a intervenir en este canje de deuda. Obviamente que es parte de la negociación, vamos a ver cuál va a ser el porcentaje final. Ahora bien, me quiero concentrar ahora en el aspecto, si querés, técnico o conceptual vinculado con el tema de la deuda. ¿El tema de la deuda en Argentina es un problema? Sí. En pesos ese es un problema, en dólares ese es un problema. ¿Cuál es más grave, en dólares o en pesos? Mi evaluación es que es muchísimo más grave en dólares. Pero en pesos también tenés ese problema vinculado con una economía bimonetaria, que lo que yo te mencionaba antes, el tema de las coberturas cambiarias ante momentos de inestabilidad o en un año electoral. Entonces, hay que abordar qué es lo que pasa con esa deuda en pesos. A nivel de monto nominal te parece una barbaridad. Si yo te digo que la deuda en esos bonos suma 12, 13 billones con B larga, decís, wow, es un tema explosivo. Pero eso es nominalmente. En realidad, cuando se habla de las deudas, indicador básico para medir el grado de dimensión y de sustentabilidad es que lo relacionas con el Producto Interno Bruto, sería con el patrimonio de un país, digamos, o de la generación de bienes y servicios durante un año, o sea, la riqueza que se genera durante un año. Cuando vos comparás esa deuda en pesos con respecto con el patrimonio, o sea, con el Producto Interno Bruto, y está más o menos promedio en un 15%. Es un indicador muy bajo. Es un indicador muy bajo en términos internacionales. Ahora bien, y entonces, ¿cuál es el problema?
que esa deuda en pesos está concentrada en un periodo muy corto de vencimiento. En este caso sería el 2023 y algún puchito en el primer trimestre del 24, pero está concentrada en el 2023. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta sobre lo que dijiste? Sí. Dijiste, la deuda en pesos tiene un 15 puntos del Producto Bruto Interno. Sí. Bien, medido al tipo de cambio oficial. Y sí, lo que tenés es medirlo. ¿Está bien? No, está bien. No, lo que tenés que medir, porque si no, ahí porque entonces también agarrás y querés hacer el equivalente de la deuda en pesos, lo querés hacer el equivalente en dólares, lo traducís al blue o al contado con liquidación y pasa a ser muchísimo menor. Digamos, las comparaciones tienen que ser equivalentes, en el sentido de decir, bueno, estoy hablando en pesos sobre el Producto Interno Bruto. Lo quiero transformar el Producto Interno Bruto en dólares y cuál es el equivalente en dólares de la deuda en pesos, sobre qué tipo de cambio. Los dos tienen que ser los tipos de cambio, iguales tipos de cambio, porque si no te genera una distorsión en la comparación. Y esto es en pesos. Esta es la diferencia sustancial cuando yo te mencionaba por qué es muchísimo más grave la deuda en dólares, porque los dólares no los emitís y los necesitas conseguir si es por mayores exportaciones que las importaciones, o sea, por el superávit comercial, por financiamiento externo, tanto del sector privado como de organismos financieros internacionales, o por ingreso de capitales de inversiones productivas. Bueno, vos ves cada uno de esos tres ítems y la verdad que no tiene mucho acceso a dólares la Argentina y tiene una deuda en dólares muy, muy pesada. En pesos, y bueno, tiene esta capacidad, por ejemplo, de esta refinanciación e incluso de emisión de nueva deuda en pesos. En cambio, no tenés mucha capacidad de emitir deuda en dólares. Hoy, la verdad, no la tienes y yo creo que tampoco lo va a tener inicialmente el próximo gobierno. Entonces ahí tenés un problema muy, muy grave. Bueno, en pesos tenés un poquito más de margen para moverte. Entonces, el problema que está concentrado en los vencimientos. Y bueno, si tenés todo lo concentrado en los vencimientos, y sí, se hace, ya no, es un indicador de esa solvencia o de sustentabilidad. Digamos, si los tenés todos concentrados, y bueno, es muy, muy difícil, más aún cuando es un año electoral, cuando la economía está frágil, cuando todos están especulando con una futura devaluación. Entonces, la estrategia para aliviar esas tensiones es pasar parte de esa deuda para el 2024-2025. Entonces, ahí aparece esa idea de bomba que establece la oposición. Y a mí me parece que ahí hay un juego político electoral de la oposición. El electoral es lo típico que vos incluso ahí mencionabas, que estaba en 1989, pero que ahí era sobre la deuda en dólares, porque ahí se precipita la crisis cuando, por una estrategia precisamente de buscar el caos, Domingo Felipe Cavallo, en noviembre del 88, de 1988, va a Washington y le dice al Banco Mundial, lo mejor es que no le preste, que no hagan el desembolso correspondiente, que era más o menos unos 600 millones de dólares. Y Guido Itela también diciendo el dólar de recontra alto y demás. Recontra alto, claro. Entonces, ¿por qué? Porque el radicalismo va a perder y si le prestan a ellos. Contemos la historia completa también, ¿no? Sí. Alfonsín hace la picardía de adelantar las elecciones para ver si le llegan las mieles, los beneficios de lo que se llamaba el Plan Primavera. Claro, también. Eran dos fulleros, ¿no? Concretamente, Alfonsín y Menem en aquel momento, ¿no? Sí. Entonces, el Banco Mundial frena el desembolso y el Plan Primavera estalla por los aires el 6 de febrero de 1989, cuando machinea en el Banco Central, bueno, deciden una devaluación. Y ese fue el puntapié inicial para una corrida fenomenal en el mercado de cambio que se deriva en la hiperinflación y en el estallido, donde ahí hay un adelantamiento de las elecciones y entrega del poder también adelantado. Entonces,
Y lo que permitió esa tierra arrasada de la hiperinflación, el avance de esas grandes reformas que hizo Carlos Saúl Menem. Entonces, hay una lógica similar, las cosas, como bien decías vos, Dani, al principio, no son iguales, sino similares, es decir, bueno, que estalle todo ahora, piensan en la oposición. Si estalla todo ahora, en tierra arrasada, el manejo económico en el 2024, que la oposición ya considera que tienen una elección ganada, va a ser más fácil. La estrategia esta de Massa y que consigue el aval del sector financiero, desarticula esa estrategia explosiva del sector de Juntos por el Cambio. Y la desactiva. Uno dice, ¿pero por qué el sector financiero? Porque al sector financiero no le conviene que estalle todo. Le puede convenir, no sé, a Clarín, le puede llegar a convenir a Techín si necesita y quiere un dólar recontra alto a nivel oficial y otros sectores exportadores, pero a los bancos no les conviene que estalle la deuda en pesos. Si tienen esa deuda, la tienen en sus activos, porque si no, ahí se les licuaría los activos. Entonces, por eso también ahí participan los bancos. Me queda ahí, Cuchu, una lectura, si esto también, además de sacar de la escena el fantasma de la deuda, por lo menos en el corto plazo o en el mediano plazo, puede servir para despejar otras de las incógnitas que tienen que ver con la economía. Básicamente, por más que Sergio Massa dejó de hablar, como decía Dani, del tema inflación, y ahora parece haber una redefinición del menú de condiciones para que Massa sea candidato, entre las cuales ya no estaría necesariamente el tema de bajar la inflación al 3, algo, pero si puede tener otro tipo de impacto, si hay un factor de naturaleza real que puede, uno diría, la típica de decir, podría modificar o podría sentirse en algún momento en que en alguna medida sobre el bolsillo o sobre un escenario, si se quiere, de calma más perceptible a nivel economía. Mira, la respuesta inmediata que tengo es no sé. Digamos, ya hace algunos podcasts anteriores yo lo mencioné, es que si el oficialismo piensa ir a las elecciones tratando de mostrar la economía, y la verdad que no va a tener mucho para mostrar, más allá de lo que fue la recuperación post pandemia a nivel de empleo y de industria, pero con eso no convocas a nadie. Podés tener una imagen de buen administrador, que es el caso que puede ser de Massa, y de que puede manejar o actuar como nexos amigables entre sectores del poder económico y sectores del poder sindical, y que con su estrategia de refinanciación de deuda en pesos, modificación de las metas con el Fondo Monetario Internacional, de sus relaciones con Estados Unidos, etcétera, pueda llegar a dar, y esta es la clave, digamos, la esperanza de un futuro mejor, que es lo que puede vender, digamos, porque la verdad, la economía va a ser muy, muy difícil que le puedas dar indicadores que sean positivos. La inflación va a seguir siendo muy elevada. Pues, la verdad, si la inflación te baja al 4,5, y eso es baja, la verdad, es altísima, el nivel de actividad económica va a estar afectado, más aún ahora con los niveles de la sequía, ¿no? El de la sequía. Sí. No es menor, A propósito de eso, un analista de estudios de opinión pública, un encuestador para reducir el cargo, me decía el otro día con respecto al tema de la inflación, primero que se mostraba llamativamente optimista con respecto a las posibilidades que tiene el oficialismo
en términos electorales. Dijo que era competitivo y que no había que descartar la posibilidad, que en un balotaje es imposible que gane, pero no había que descartar la posibilidad por el crecimiento de Milei. Bueno, hacía toda una especie de alquimia aritmética que decía que, para decirlo de una manera, había alguna chance para el oficialismo. Y en particular sobre el tema de la inflación, lo que decía este analista de opinión pública es que sectores mayoritarios de la sociedad saben que el problema de inflación es un problema severo y que es un problema de largo plazo y que de alguna manera no va a haber recetas mágicas que lo resuelvan de un momento para el otro. Y que eso de alguna manera está muy instalado en la sociedad. Y que por esa razón la idea de que el gobierno pueda estabilizar la inflación en un índice alto, pero estabilizarlo, o sea, que no se dispare, que sea 5, 4,5, 5,5, digamos, y se mantenga así, y que se pueda transmitir a sectores de la sociedad que por lo menos se ha estabilizado claramente lo que es una distorsión, ¿no? Porque no se puede vivir con esos índices inflacionarios. Eso me lo decía. Y una expectativa de que lo podés manejar bien a futuro, que en esta idea de que si es una solución a mediano y largo plazo, es que vos estás en condiciones de poder dar ese horizonte de que vas a trabajar para bajar la inflación. Eso es lo que puedes mostrar a nivel electoral. Sí, coincido. Bueno, eso es lo que planteaba este analista con respecto a las perspectivas de Massa. Y alguien cercano a Massa me decía un poco lo que decía yo en la presentación, que Massa está dejando de hablar de inflación y está tratando de instalar otros temas, pequeños éxitos, que evidentemente no tienen el impacto en la opinión pública, ¿no? El impacto de la opinión pública es a cuánto está el kilo asado, ¿no? Pero por eso, ahí siempre tenés que, o yo trato de vincular, es cierto eso, pero a la vez tenés que ver qué es lo que pasa con la otra parte de la ecuación, que es los ingresos. Digamos, si vos, esa cuestión de la inflación, vos marcás que tenés un horizonte y que la vas a ir bajando paulatinamente y que sos un buen ordenador de las cuentas fiscales, monetarias, cambiar y mantener la estabilidad, a la vez tiene que estar acompañado que el poder adquisitivo de la población no se licúe con los aumentos de precios. Entonces ahí es que le falta la pata, para mí, digamos, más agresivo, más audaz sobre la recuperación de los ingresos, porque si no, ahí es que decís, bueno, todo bárbaro, pero la plata no me alcanza. Sí, estamos hablando de un escenario claramente de una pobreza enorme, ¿no? Desde el punto de vista de recursos políticos, ¿no? Es como sacar las moneditas que está en el bolsillito más chico del jean, ¿no? Claramente no estamos hablando de una cuestión expansiva, hay que convencer a la sociedad que es un beneficio tener un índice inflacionario de 4,5 puntos, 5 puntos, y que eso es estabilidad. Eso es estabilidad, ¿no? Sí, bueno. Sí, eso es magia. Eso es magia. Pasa que en ese escenario lo que tiene a favor es que hay una memoria sobre lo que fueron los 4 años del macrismo. Muy presente. Y que a la vez también se están matando entre ellos. La verdad, es la Armada Brancaleone, la oposición. Entonces, ahí es donde puede llegar a jugar. Ya estamos saltando al terreno de electoral político, pero me parece que ahí puede haber esa chance. Pero tenés que poner plata en el bolsillo, más allá de lo que está diciendo, tiene que haber plata en el bolsillo, porque si no, todo bárbaro, la oposición es un desastre, la inflación, no sé, podés ser un buen administrador, pero si, como decís vos vas al almacén y no podés comprar el kilo de yerba, o vas a la carnicería y no podés comprar la carne, y bueno, ahí se hace complicado. Con esta persona cercana a Massa también me decía, mostrándose optimista, que el escenario actual ni nosotros lo podríamos haber hecho mejor, me dijo, a lo cual yo le pregunté, ¿por qué? Hay que cuidar los votos de Javier Milei como si fueran oro. Así me lo dijo, así me lo dijo. Me hacía acordar a los que en el 18 decían, elijamos como rival a Bolsonaro porque el peligroso es Geraldo Alckmin. Bolsonaro terminó presidente y Alckmin con 4 puntos. Sí. Y después volvió Lula con Alckmin como
como garante del poder económico, como vice de Lula. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Jugar a Nos queda, no, pero nos queda el tema Milei para en algún momento abordarlo, porque además del acto del sábado 11, del plenario que contábamos hoy de Cristina, va a aparecer Cristina en Río Negro, donde va a hablar, y entre otros temas, va a hablar de deuda, va a volver a hablar de bimonetarismo, y mete en su menú de la conversación el tema fragmentación política. Y esto me cierra con un elemento que también empezó a circular mucho en el último tiempo, y tiene que ver con los escenarios de coaliciones rotas y la posibilidad de que, esto creo que lo hablamos en algún momento a mitad de año como un escenario hipotético, de que el 2023 sea más parecido al 2003 que al 2019, en el sentido de que como en el 2003 haya 4 o 5 candidatos en una elección dispersa con 4 o 5 espacios, no primarias o pasos que terminen unificando las batallas de las coaliciones dentro de las coaliciones, que después derive que en la general haya 2 grandes coaliciones. Entonces, el escenario de la fragmentación, que se induce a partir de las tensiones que hay hacia adentro de Juntos por el Cambio, pero que también se induce a partir de las tensiones que hay dentro del Frente de Todos, es muy sugerente para mí, porque me gusta mirar esas cosas, que Cristina lo ponga en el subtexto de su conversación la semana que viene, el viernes que viene, y también lo leo con la clave Milei y esto que vos decías. Hay una mirada muy Milei no sirve, porque es el que dispersa a la oposición, sobre todo Milei no sirve en la variable en los territorios, en las provincias y en los municipios, porque Milei va a tener un candidato a gobernador y un candidato a intendente. Que le van a poner a Javier. No, bueno, ahora, si vos vas al escenario de la fragmentación 2015 y hoy mirás las encuestas y las elecciones fuesen mañana, Milei entra entre los 2 o 3 candidatos individualmente más votados. No está fuera del balotaje. Es decir, si vos lo mirás hoy Milei, como es el único de los libertarios, tiene, algunos dicen 16, otros 18, otros 19, 20. Yo he visto algunos con 21, 22 puntos proyectados a nivel nacional, y ninguno del resto de los candidatos, salvo Cristina, supera por sí mismo ese número. Entonces, si vas a un escenario hipotético de fragmentación, Milei puede pasar de ser una ventaja táctica, porque le divide al oficialismo la oposición, a convertirse en un candidato altamente competitivo. Otra de las cuestiones que me decía esta persona cercana a Massa como un dato excepcional es la posibilidad de una candidatura del gobernador Schiaretti en Córdoba, y que esa candidatura también le quitaría la mayor cantidad de votos a lo que sería, llamémoslo, el filomacrismo. Y esta persona, además, sí. Sí, no, porque nos quedó eso la otra vez, cuando una de las derivaciones que tuvo el tema de la ruptura del bloque, ¿sí? Que no tenemos tiempo, pero ahora se están viendo consecuencias de la ruptura del bloque, y también se están viendo consecuencias del pacto de Juntos por el Cambio, cuando dijo que no iban a tratar nada hasta que se despeje el tema del juicio de la Corte. Ahora hay para tratar 6 u 8 expedientes que tienen que ver con la justicia de Rosario, y no saben si van a romper el acuerdo que hizo la Mesa Nacional, o la Mesa Nacional va a tener que juntarse. Y ahora también, como el kirchnerismo no tiene más, teóricamente, quórum propio, tampoco por sí puede garantizar que esos temas se traten en la sesión, más allá que necesitan 2/3, necesitaría indudablemente un acuerdo. Pero más allá de eso, cuando se habló de la ruptura de bloque, también se especuló de que había una derivación posterior que tenía que ver con quizá empoderar un poco a Schiaretti. Después apareció Randazzo, estuvo Rodríguez por ahí, hubo algunas cosas para ver que Schiaretti, por lo menos en la zona núcleo, tenga un volumen de votos, se preocupe, parece que va a ser sí o sí candidato, tiene la elección en Córdoba el 25 de junio, y de esa manera, por lo menos en la primera instancia, se lleve en la zona núcleo, que parece una zona absolutamente hostil para el Frente de Todos, se lleve votos
opositores y en la cuenta general posibilite o facilite esa cuestión. Yo me pregunto, porque esta lectura que es bastante lineal que nosotros hacemos, si esa lectura no se hace del otro lado y si Schiaretti está dispuesto en todo caso a hacer de alguna manera, sin ningún costo, en ese marco funcional. Y ayer hubo una declaración, creo que o antes de ayer, de Horacio Rodríguez Larreta con el tema Schiaretti. Un poco montada en esa especulación, como que Schiaretti era muy crítico, pero que en realidad no tanto, y que podía terminar como candidato a presidencial de alguna manera, de manera indirecta, siendo, uno puede decir, funcional. Schiaretti desde el 2013 en adelante ha sido uno de los más fervientes antikirchneristas de la política, pero en este caso, si es candidato a presidente, aunque la prioridad de ser candidato es tratar de sostener a Yarlora como candidato y preocuparse por la propia, tratar de garantizar Córdoba, en ese caso, que es su prioridad absoluta, si llega a ser candidato, si aguanta hasta el final, puede terminar siendo de facto funcional al Frente de Todos porque dispersará la cuestión de el voto opositor. Bien, yo quería poner una salvedad con respecto a lo que dijiste vos, Totó, comparando esta situación con el año 2003, ¿no? En el 2003 se dieron unas preprimarias, no existían en aquel momento, ideadas y salidas de la cabeza de Duhalde, ¿no? Para obturar el regreso del que era su némesis dentro del peronismo, que era Carlos Menem, ¿no? Que es el que terminó ganando las elecciones en el 2003, ¿no? Hay que decir un pequeño detalle de la historia. Todas las elecciones, la primera vuelta. La segunda no existió, hasta donde, no, porque se bajó. Abandonó. Previamente. Sí, como todavía no sé. Todavía no se hizo. Todavía no se hizo el balotaje. Se tienen que hacer, ¿no? Creo, no, mentira. Bueno, lo que digo es, eso salió de la cabeza de Duhalde, ¿no? Porque recuerdo que eran 3 candidatos. Candidato del dualdismo, que era Néstor Kirchner, candidato propio, que era Carlos Menem, y después Alberto Rodríguez Sá. Lo que digo, eso fue ideado, y la pregunta que yo me hago, te la traslado a vos, se la traslado a ustedes. ¿Hay alguien que esté pensando en ese sentido? Digamos, en darle alguna forma a la fragmentación, o la fragmentación va a ser entrópica, caótica, desordenada. Perdón, no es que fue ideado, fue producto de la imposibilidad de un acuerdo. Lo que había, en vez de resolver en una interna peronista un solo candidato, decidieron los 3, Duhalde, Menem y Rodríguez Sá, ninguno lleva la lista del PJ. Fue una de las pocas elecciones con el peronismo no proscripto, donde el peronismo per se no compitió. Fue producto de una disputa que había en ese momento, y decir, jugamos. De hecho, hay una vieja historia. Pero el que impone las condiciones es Duhalde, que es el que coopta el PJ, el que era presidente. No hay acuerdo, porque en ese momento estaba en una crisis el peronismo, no hubo posición de acuerdo. Estaba Rodríguez Sá, que había tenido su momento de gloria en esos 7 días y después había seguido siendo un candidato competitivo, buena parte del 2002, no sé si ustedes recuerdan, había mucha dispersión y fue la forma de no resolver en una interna sangrienta para que haya un solo candidato. Dijeron, bueno, si nadie puede, que vamos todos y repartimos. Ese fenómeno de la dispersión peronista también estaba beneficiado, dicho esto entre paréntesis, porque había atomización y dispersión opositora, porque había por lo menos 3 candidatos del conglomerado opositor, López Murphy, Carrió y Moró. O sea que también la oposición, por eso siempre hay como una gran pregunta, que si sobreviven las coaliciones en este 2023, es porque las dos temen que si se rompe una sola beneficia a la otra. Ahora, si se rompen las 2 coaliciones, puede ser que vayas a un escenario que la ruptura de una coalición detone o habilite la ruptura. Lo que yo planteo, en ningún momento histórico es igual al otro. Lo que yo planteo es que en aquel momento eso salió de alguna manera, fue un caos organizado, de alguna manera, o fue una interna organizada, o buscaron una salida institucional para resolver eso. Lo que pareciera ser que ahora no está la llave para eso. Lo que pareciera ser que la salida en todo caso es ni más ni menos que las coaliciones tal cual como se conocen se rompan, probablemente.
Quizás después de las PASO, no sabemos, o antes de las PASO. Sí, o antes. O antes de las PASO. No sé, Después que de la Alberto, PASO, que Alberto después de vaya. la PASO no tiene sentido. No tiene sentido romper Claro. la coalición después de la PASO. Bien. Si la rompes antes. Cuando el kirchnerismo dice, y lo dice Guado de Pedro, lo dice Mariano Recalde, lo dice el Cuervo Larroque, que si el presidente va a unas primarias, nadie puede competir con él, no están queriendo decir, para mí la interpretación que yo hago es, vamos a apoyar al único candidato que va a ser Alberto Fernández. Vamos a ir con un candidato propio por fuera de la coalición que encabeza Alberto Fernández, lo que yo interpreto. No sé si ustedes interpretan algo parecido. Sí, ayer hablando con alguien, también, además de eso, que yo creo, no sé si lo conversamos, pero una dificultad operativa que tiene eso sería, eso debería, como vos tenés la elección en la provincia de Buenos Aires en paralelo, ¿sí? Tendría que armarse como una especie de nueva unidad ciudadana, que es uno de los escenarios que está en la mesa, que algunas lo sugieren. Es decir, reactivar unidad ciudadana y vos decís, bueno, está bien, yo me voy con unidad ciudadana, mi candidato a presidente, sobre todo un candidato a presidente, para no dejarlo huérfano a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. En ese escenario. La otra variable, que es un poco más alocada, pero no está fuera del menú. Ayer lo hablaba con un dirigente del kirchnerismo, decir, bueno, puede ser que si vos vas a una situación, querés con Cristina, no te la dejan a Cristina, vos declares una especie de proscripción y repitas el escenario de proscripción. No me dejan competir, no tengo candidato. Un escenario del estilo Perón en la elección de Ilía. Sí, para mí es más raro, pero también en este menú. Yo creo que Cristina... Hay un pequeño detalle, ¿no? Primero habría que dar la discusión sobre el tema de la proscripción profundamente, ¿no? Déjame cerrar esta idea, que yo creo que Cristina, que anticipa que el viernes va a hablar del tema fragmentación política, hay que mirar eso. Hay que mirar qué hay ahí. ¿De qué va a hablar? ¿Qué es lo que sugiere? ¿Qué es lo que plantea? Porque también es cierto que en esta negociación dentro del Frente de Todos, las cartas que tiene uno y otro actor, digamos, a esta altura ya aparecen, o haces una amnistía y resolvés todo y amontonás y sale un candidato o dos o tres de consenso para una PASO, porque todo da la impresión que es irreversible la permanencia o la convivencia a mediano o largo plazo. Y puede hacer una tregua hasta las elecciones, en el mejor de los casos. Lo que va a ser el día después de las elecciones, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Y cierro, perdón, con el tema más. Yo me voy a un lugar seguro, me voy a la frontera entre Ucrania y Rusia. Me voy a buscar paz. Sí, yo iba a ir ahí a... Sí, yo me voy al Líbano a ver si quedó alguna casita en pie para buscar refugio. Y de ahí me conecto, Y déjame cerrar y volver al punto de Massa. Para mí, lo que es bastante interesante observar es que hay una guerra abierta por un lado, y en ese escenario de guerra abierta el único que parece estar atento a administrar o resolver la cuestión en la contingencia es Massa, digamos. Están como en planos distintos, digamos. Por un lado hay una pelea de decirse de los dos lados todo, y en el medio Massa tratando de ver, che, muchachos, quiero despejar el tema de la deuda en peso, que es un quilombo. Hemos terminado otro apasionante episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, querido Cucho Sayat. Un abrazo grande para todas y todos. Bien, hasta la próxima, Totó Ibáñez. Saludos, amigos, nos vemos. Hasta la próxima para todos. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.